¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Hernández en una nueva videocrítica en nuestro canal de YouTube dedicado al cine Último Estreno. Hoy vamos a hablar de un documental dirigido por un director italiano que se llama Giuseppe Tornatore. No sé si os sonará, es posible que sí, porque es un director italiano conocido, que su película, sobre todo más reconocida en el mundo, fue Cinema Paradiso, de la que ya se ha hablado millones y millones de veces hasta la saciedad. Bueno, pues Cinema Paradiso tenía una banda sonora muy bonita que compuso ¿quién? Ennio Morricone. Pues Ennio Morricone, el compositor italiano, es el protagonista de esa película documental que dirigió en el año 2021 Giuseppe Tornatore y que en España se ha estrenado hace relativamente poco. Como Morricone es un compositor muy reconocido por todo el mundo y como yo no soy de los incondicionales de Ennio Morricone, a mí me atraía mucho ver este documental sobre la vida y sobre la obra del maestro Ennio Morricone. Así que una vez vista, me he sentido también la obligación de esperar un poco, por eso he tardado en hacer esta videocrítica, para ver una serie de películas cuya música está compuesta por Ennio Morricone. Ennio Morricone no es un compositor que hiciera 20-30 bandas sonoras, es que hizo más de 500, y hubo un año en el que hizo más de 21 bandas sonoras. Claro, hacer un año 21 bandas sonoras, pues imaginas la cantidad de bandas sonoras que tiene y de películas que a la hora de hablar un poco de él, alguna quería repasar. Pero bueno, vamos a meternos en materia. La podéis ver en los cines, dentro de poco estará en alguna que otra plataforma, así que Ennio se llama este documental, esta película dedicada al maestro Ennio Morricone. Nos metemos en materia para hablar sobre esta producción de Giuseppe Tornatore. Ennio Morricone musico Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo Aveva già una lista di dischi che io devo mettere nel film. Pasolini mi disse: allora maestro, io vorrei che qui entrasse questa cosa di Bach. Mi dice: scusi, ma io sono un compositore che scrive musica, non che prende le musiche di altri e le mette sul film, non è possibile questo. Devo rifiutare. A menudo, cuando una obra cinematográfica posee el carácter de biográfica, la crítica confunde lo que se expone con cómo se expone. En ese sentido es muy fácil caer en el error cuando se visiona Ennio, el documental rodado por Giuseppe Tornatore sobre la figura del compositor italiano Ennio Morricone. Así, es muy probable que quienes consideren al maestro romano como el mejor creador de música de cine de todos los tiempos, por cierto, qué enfermedad esta tan negativa, supone jerarquizar todo, matematizar todo, pues estos acaben entusiasmados cuando visionen este panegírico fílmico en el que no caben discusiones sobre el protagonista. Prolongado en el tiempo de manera excesiva, intuyo que en aras de ofrecer al espectador el mayor número de testimonios humanos y el material gráfico de archivo existente dedicado a Morricone. Una lástima, porque además de larguísima que es el documental, sería preferible que fuera más corto y que el director de Cinema Paradiso hubiera optado por conjugar la loa al compositor con una mayor profundidad en el análisis de su música a través de terceros, enriqueciendo así el contenido del documental que, por un lado, habría contado con las reflexiones hacia la cámara del propio compositor, alternándose con una legión de aduladores, como de hecho resulta el esqueleto de la película, y por el otro, pues con un contenido academicista, y por qué no, abogando por el contrapunto que objetivara al menos livianamente este producto que es un descarado y subjetivo producto al servicio del compositor. Que Morricone se las traía con los directores de las películas que musicalizaba es algo que todo el mundo ya sabe. Existieron ásperos enfrentamientos con muchos de ellos. Cabe recordar que estamos hablando de un músico que llegó a escribir en un solo año 21 bandas sonoras y, como os dije anteriormente, más de 500 en toda su vida. Es por lo tanto prácticamente imposible realizar una escucha analítica, con visionado por supuesto, de toda una obra en la que han proliferado composiciones para películas infumables de decenas de realizadores. Esa misma profusión es un ingrediente más a favor del hallazgo de cineastas que hagan la réplica al italiano. Y cuando hablo de cineastas me refiero a directores y a otros compositores, también por supuesto legitimados y capacitados para contestar las estratégicas píldoras de altanería dispuestas por Tornatore y protagonizadas por Ennio Morricone, proclive durante toda su vida a dejar con la palabra en la boca a los demás. Devo rifiutare.
e mettiamo insieme le musiche più disparate, musicisti in contraddizione fra di loro. Poi Ennio venne a vedere il montaggio e disse: molto bello, ma io che ci faccio qui? E andò via. Morricone, il Leone disse: io quel flauto di Pan lo vorrei mettere proprio a tappeto sul film. Morricone disse: lo metteremo al posto giusto, Sergio. Claro está que todo no es refunfuñar y hay momentos de Ennio en los que vemos a un Morricone emocionado, poner en su sitio justificadamente a Dario Argento, por ejemplo, a los hermanos Taviani, o definir extraordinariamente qué significa la música de cine con una frase. Si 10 buenos compositores, consultando al mismo director, escriben la música para la misma película, todos compondrán una música totalmente diferente. Este pensamiento dramático significa lo difícil que es escribir música para el cine. Si hay varias soluciones, la parte más difícil para el compositor es definir cuál es la mejor música, la más correcta. Ese es el tormento de un compositor. Esta es una de las frases más buenas que podemos escuchar en el documental de Tornatore. Comentaba las diferencias entre lo que se expone y cómo se expone al principio. En Ennio se expone un detallado recorrido por la obra de un grande del cine, de eso no cabe duda, desde sus inicios hasta lograr el Oscar que se había merecido mucho antes. Pero lo que se expone son los árboles que no dejan ver el bosque para tanto incondicional de Morricone, que tendrá mayores dificultades para discernir entre lo expuesto y cómo se expone, que es donde el documental tiene sus pies de barro por la falta del contrapunto de opinión y análisis que anteriormente os comenté, y por una profusión, dispersión, apabullamiento de personajes en la pantalla que revelan que Tornatore se ha dejado llevar por su incondicionalidad. Tratando de humanizar una figura que históricamente no fue sensible en el trato generalizado, Tornatore nos presenta al inicio a un Morricone que se ha dejado filmar dirigiendo al aire en un milimétricamente desordenado despacho, a la vez que hace unos ejercicios gimnásticos impostados, tirado en una alfombra que lo separa del suelo. Aún no tengo claro si el recurso de los ejercicios humaniza al todopoderoso artista o lo ridiculiza inintencionadamente. Ennio es un documental perfecto para incontestables de Morricone. Por si quedara resquicio alguno de su influencia, desfilan por la pantalla artistas que jamás relacionaríamos con el italiano. Desde Bruce Springsteen, por ejemplo, a James Hetfield, el fundador de Metallica. Resulta paradójico que uno de los músicos de los Estados Unidos más profundos, Bruce Springsteen, aparezca para hablar de Morricone, que no quiso jamás salir de Italia para vivir en Hollywood y casi ni siquiera trabajar allá, o que una banda de rock duro, metal, alabe a un compositor tan experimental como Mediterráneo, eso sí, en su música. Para quienes ponemos en cuarentena que Morricone esté en un nivel superior en solitario, nos falta el contrapunto de que os hablaba antes. De todas maneras, Ennio es una buena excusa para comprobar que las filigranas con trompeta en los westerns ya existía antes. Ya existió, por ejemplo, con Dimitri Tiomkin en Río Bravo en 1959. Que Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha de 1970 es como el Farewell to Cheyenne de Hasta que llegó su hora de 1968. O que El desierto de los tártaros, que compuso Morricone en 1976, ya preconizó La misión en 1986 con las mismas notas. Por poner solo varios ejemplos. Eso sí, siempre nos quedarán himnos inmortales salidos de la privilegiada creatividad del maestro como Here's to You y Joan Baez. Y también la duda sobre la extraña ausencia de Andrea Morricone participando en este documental.
el documental impoluto y oficial sobre su padre, en el que misteriosa y extrañamente su hijo no aparece ni comenta absolutamente nada. Por algo será. Nicola.